Buen día. Hoy trataremos el tema la responsabilidad y obligaciones del profesional agrimensor. Todo profesional al realizar su trabajo pues tiene derechos y a la vez obligaciones. Y en este actuar como profesional debe de tener muy en cuenta que todo lo que él haga como profesional, todo trabajo, por ejemplo, presentar eh, un informe o un dictamen pericial sobre todo, o si es en el caso de la clase donde estamos tratando, que tiene que ver con agrimensura, o si le encargan realizar una medición sobre una finca o hacer un peritaje sobre una o dos fincas colindantes, pues ese trabajo debe ser realizado con mucha responsabilidad. Recuerden que ustedes no se deben a quien los contrata, sobre todo cuando están siendo contratados como peritos, ¿ok? Eh, Ahora, si los contrata alguien de manera particular en donde no existe ningún litigio, no existe ningún proceso para el cual han sido contratados, pues ahí sí se deben al contratante. Pero cuando ustedes sean llamados para participar como peritos agrimensores en un proceso legal, pues que si es cierto, le deben pues responsabilidad a quien le está contratando, más sin embargo, ustedes tienen que rendir el informe debido, lo que ustedes han encontrado y en base a sus conocimientos científicos, pues sus conclusiones. No colocar conclusiones que quien los contrató, pues desea. Entonces, sino que las conclusiones y los hallazgos tienen que ser de conformidad al trabajo que ustedes hayan realizado y a los conocimientos científicos adquiridos en la universidad. Entonces, todas estas acciones conllevan responsabilidades y obligaciones en el profesional, tema que el día de hoy veremos algunos datos muy importantes que ustedes como futuros profesionales deben de tomar muy en cuenta. Comencemos con los delitos en que puede incurrir el perito agrimensor. El Código Penal es la ley sustantiva que regula todos los delitos o faltas que el ciudadano guatemalteco puede infringir. Y si comete esas infracciones a las acciones o omisiones contempladas en el Código Penal, pues es muy seguro que pueda ser procesado y si prueba que efectivamente la persona es la responsable de esa acción u omisión, eh, pues el juez al final emitirá una sentencia condenatoria. Ahora, de lo contrario, será una sentencia absolutoria. Cuando ustedes participen como profesionales, deben de considerar que su trabajo, ya lo dije hace unos minutos, debe ser objetivo, muy profesional y hacerlo bien, porque de lo contrario, pues pueden cometer algunos delitos y aquí estamos hablando del riesgo de ir a la cárcel, ¿sí? Comencemos con el artículo 336, el cual es usurpación de calidad. ¿Quién comete usurpación de calidad? Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial. Este será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Imagínense que alta la multa y, aparte de la multa, prisión. Prisión de 5 a 8 años. Fíjese que en este caso se corre el riesgo que, inclusive si fueran condenados a más de 5 años, ahí no se puede conmutar la pena. ¿Qué es conmutar? Es, pues, si el ciudadano es sentenciado, pero la pena es conmutable, si él tiene dinero, puede pagar, en vez de ir a la cárcel, puede pagar por día. El juez tiene el derecho de valorar cada día de prisión de 5 quetzales a 100 quetzales. Ya es decisión del juez si el delito fuera conmutable. ¿Qué significa? Que el caso del delito de usurpación de calidad es muy delicado, porque si en realidad, por ejemplo,
Juan Rodríguez es estudiante de la carrera de agrimensura, ingeniería en administración de tierras, pero todavía es estudiante, no se ha graduado, pero ahí Juan anda diciéndole a la gente que él ya es ingeniero agrimensor y que él puede hacer planos de medición de fincas o inclusive puede participar como perito. Entonces, si anda trabajando sin tener el título académico, ¿qué está haciendo ahí? Cometiendo el delito de usurpación de calidad. Inclusive aquí también estaría otro delito que es estafa, porque lógicamente si le está cobrando un dinero que él no está en la capacidad de poder hacerlo, porque él no tiene el título profesional para poder actuar como ingeniero agrimensor. Aún, escúchese bien, aún tenga los conocimientos, ¿sí? Aún tenga los conocimientos ya de un ingeniero agrimensor. Es necesario que graduarse, titularse y colegiarse, ¿sí? Ahora bien, si del resultado del ilegal ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte, imagínense. Puede elevarse en una tercera parte. O sea, este delito de usurpación de calidad es muy delicado. Entonces, consejo, ¿no? Si ustedes van, antes de graduarse, de ser titulados ya como ingenieros agrimensores, van a participar haciendo trabajos, pues es necesario que ustedes estén amparados, trabajen para un ingeniero, él sea quien dé la cara de manera profesional, ¿sí? Él es el que va a firmar los planos y o el peritaje, ¿sí? Ustedes, por muchos conocimientos que tengan, no podrían participar en un proceso hasta la fecha, ¿verdad? Porque lo primero que le van a pedir es su carnet de ingeniero, que tienen que estar colegiados activos. ¿Qué significa eso? Pagar su cuota. Todos los profesionales pertenecemos a un colegio. Yo pertenezco al colegio de abogados y notarios. Todos los años yo tengo que pagar una colegiación. Entonces ahí me mantengo colegiado activo. Entonces, cuidado con estar usurpando calidades. Si se animan a hacer un trabajo de medición, porque peritos no podrían, ya lo dije, no tienen el título, pero si se animan a hacer un trabajo de medición, pues tienen que estar apoyados por un ingeniero ya titulado. Lógicamente, alguien que tiene un título, tienen que estar asesorados por él. Eso sería lo idóneo. Ustedes pueden ayudar en el trabajo y ahí van aprendiendo, se van haciendo profesionales de verdad, pero cuidado con estar diciendo que ustedes son los ingenieros y mucho menos andar cobrando sin tener la calidad de ingeniero, porque podrían ser denunciados en el Ministerio Público y ya se dieron cuenta, la pena es alta, la multa es alta y inclusive corren el riesgo de que si los condenan más de 5 años, esa pena no es conmutable. ¿Qué significa? Que aunque tengan dinero para pagar y para no ir a la cárcel, por cada día de pena que les haga impuesto, no se puede. Porque si la ley dice si la pena excede de más de 5 años, es inconmutable. Así que mucho cuidado en esta situación. Otro delito que el profesional puede cometer está regulado en el Código Penal siempre, el artículo 460 es el falso testimonio. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor y escúchese bien, o perito, que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable, escuchen bien, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Hay prisión acá. Así que recuerden, el hacer un trabajo, una medición, y sobre todo en este caso que nos compete en esta clase, hacer un dictamen pericial. Trabajar como perito lleva una gran responsabilidad. Ustedes deben de eh, presentar los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y sobre todo conclusiones
de lo que en su trabajo científico pues les dice, les transmite. Entonces, no por agradar a quien los contrató, ustedes van a dictaminar algo indebido o van a colocar una falsedad ahí. Porque si lo hicieran y la contraparte o el mismo juez se diera cuenta de que ustedes están falseando, mintiendo en su dictamen pericial, pues el mismo juez puede ordenar enviar lo conducente al Ministerio Público para que se inicie en contra de ustedes un proceso por el delito de falso testimonio. Cuidado con eso. Es muy importante eh, tenerlo en cuenta. Lo que hablamos anteriormente tenía que ver con delitos. Incluso no se les olvide que también, si en el caso de usurpación de calidades, ahí si se está pidiendo un monumento, si se está cobrando sin ser ingenieros agrimensores en este caso, también puede, aparte del delito de usurpación de calidad, puede ser también procesados por el delito de estafa. Ok, eso es en materia penal. Aquí hablamos de delitos, ahí hablamos de cárcel. Ahora bien, pasemos a la otra materia que es la responsabilidad civil. Hay dos clases de responsabilidades, penal y responsabilidad civil. En la penal, pues corremos el riesgo de los profesionales si estamos usurpando calidad, si falseamos una declaración o en este caso un peritaje, un dictamen pericial, estamos en riesgo de ir a la cárcel y ser multados también. Ahora bien, aparte de la responsabilidad penal, existe la responsabilidad civil. Entonces, el artículo 1668 del Código Civil indica que el profesional, escúchese bien, es responsable por los daños o perjuicios que cause. Oído, por ignorancia. Por eso es importantísimo que cuando estamos en la etapa de calidad de estudiantes nos preparemos bien, ¿sí? Para que cuando ya salgamos a la calle, ya como profesionales, de verdad estemos capacitados a hacer bien nuestro trabajo y no por ignorancia hacer un mal trabajo que al final pueda dañar a la persona que nos está contratando o cualquiera otra persona. Entonces, debemos actuar bien, hacer bien nuestro trabajo, porque de lo contrario, pues vamos a ser responsables por los daños o perjuicios que causamos por ignorancia, lo dije, por negligencia inexcusables. ¿Sí? Muchachos, si a ustedes los contratan para hacer una medición o hacer un peritaje, ojo, no puede mandar a su trabajador, a su mejor asistente, por muy preparado que esté, porque no es a ellos a quienes están contratando, es a ustedes, ¿sí? Es a ustedes. Entonces, vayan ustedes. Si quieren llevar auxiliares, a sus mejores auxiliares, háganlo, pero hagan ustedes el trabajo. No pueden estar firmando un plano, no pueden estar firmando un dictamen pericial si a ustedes no les consta el trabajo que se ha hecho. Ojo con eso. Les digo porque yo he sido testigo de esas cosas. Se le contrata al ingeniero, pues el ingeniero, por negligencia o por mucho trabajo que tiene, no a él. Envía a su mejor asistente e inclusive aún el asistente también sea ingeniero. No es a él a quien está contratando, es a usted. Entonces es usted quien debe ir a hacer el trabajo. Cuidado con eso porque imagínense que la otra persona, ya sea ingeniero o no ingeniero, que sea su asistente, haga mal un trabajo. Entonces, ¿y usted, quién es el que tiene que dar la cara por ese dictamen pericial, por ese plano que han realizado? Es usted quien fue contratado. Entonces, cuidado con eso. También recuerden que no pueden divulgar los secretos que conoce con motivos de su profesión. Aquí todos los profesionales somos, cuando somos contratados, en realidad caemos como en el caso de los sacerdotes, cuando reciben una confesión, ¿verdad? Lo que ellos reciben en confesión, eso nadie lo puede saber. Igual nosotros, la información que recabemos de en algún caso en que hemos sido contratados, eso se queda entre el cliente y nosotros. Ojo con eso porque
De lo contrario, podemos ser demandados en base a este artículo 1668, porque si nosotros divulgamos algo o hicimos un trabajo malo que al final le causó daños o perjuicios a nuestro cliente o a una tercera persona, podemos ser demandados y aquí no estamos hablando de cárcel, ojo, pero sí nos pueden cobrar daños y perjuicios, ¿verdad? Daños y perjuicios. En materia civil, pues no se habla de cárcel, la única corrección que existe es que, por ejemplo, yo hice mal un trabajo y por el mal, o divulgué una información del caso de mi cliente, del trabajo que yo hice, y esta información ayudó a que la parte contraria se aprovechara de esa información, o yo hice un mal trabajo y por eso que el otro ganó, no teniendo la razón, y mi cliente salió perjudicado, entonces me demanda y al final el juez declara con lugar la sentencia, o mejor dicho, la demanda, perdón. Entonces el juez puede ordenar que yo debo pagarle cierta cantidad de dinero por daños o perjuicios. ¿Qué pasa? Bueno, yo pago, pues ahí no hay ningún problema. Ojo, aquí en materia civil no hay peligro de cárcel, porque la propia Constitución Política de la República así lo indica, que por deuda no hay cárcel. Ahora bien, lo que sí puede haber es que el juez ordene el embargo de bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al profesional. Ojo, y si tenemos ahí un carrito, tenemos una casa, pues el juez puede embargar. Entonces, es como una manera de coaccionarme o coaccionar al profesional para que paguemos. Si no pagamos, ese bien mueble o inmueble puede ser ejecutado. Entonces, esa es la forma de coaccionar en materia civil. Así que tengamos mucho cuidado en los trabajos que realicemos. Siguiendo en materia de responsabilidad civil, esto está establecido en el Código Civil, el artículo 1673, que indica 1673 del Código Civil, dice que la acción para pedir la reparación de los daños y perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quién lo produjo. Esto pues va directamente para quien salió perjudicado. Vamos a suponer que ustedes me contratan, perdón, yo los contrato a ustedes para que realicen un peritaje, el cual este dictamen va a servir como prueba en un proceso. Resulta que ustedes lógicamente pues aceptan el trato, cobran a mi cliente pues sus honorarios, pero el ingeniero tiene mucho trabajo y envía a su uh, mejor asistente. Y el mejor asistente hace un mal trabajo, pero viene el ingeniero y firma el dictamen, ¿sí? Firma y sella el dictamen, presenta el dictamen, pero resulta que el asistente, como quien fue quien hizo el trabajo, no lo hizo bien, ya sea por ignorancia, por negligencia o qué sé yo, no lo hizo bien. Entonces, a raíz de eso, pues vamos a perder la demanda, porque usted no hizo el trabajo. Y está el otro caso, en donde usted sí lo hizo, no mandó a nadie más, pero lamentablemente usted es profesional, pero solo Dios sabe cómo se graduó, de puro milagro, ¿verdad? Se graduó pero ahí anda, ya anda ofreciendo sus servicios, pero en realidad usted no se capacitó bien y usted hizo un mal trabajo. Y a raíz de eso es que perdemos la demanda. Sí, siempre y cuando tengamos razón, pero como usted hizo un mal trabajo, el juez vino y tomó más en cuenta el peritaje de la parte contraria. Si este mal trabajo o usted dio una información muy confidencial sobre el proceso, que no tenía que darla, y por eso igual se le causa daños al cliente, quien lo ha contratado, pues entonces aquí va a tener una responsabilidad civil. Ahora bien, quien salió perjudicado en ese mal trabajo o cuando el profesional pues dio a conocer información confidencial, esta persona agraviada dice la ley que puede demandar al profesional para cobrarle daños y perjuicios. Pero recuerden que el derecho no es eterno.
El derecho prescribe. Y el artículo 1673 indica que tiene la persona un año para demandarlo. De lo contrario, si lo hacen después del año, siempre y cuando ese plazo se debe contar desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio. Si dejan pasar un año, por ejemplo, mi cliente los contrata a ustedes para hacer un dictamen pericial. Ustedes hacen mal un dictamen pericial, ¿sí? Mal. Entonces, desde el día que ustedes hicieron ese dictamen, inclusive desde el día que se presenta, ustedes lo presentan al juzgado, desde ese día puede empezar a contar el año, ¿ok? O desde que se emitió la sentencia. Entonces, y resulta que como ustedes hicieron un mal trabajo, mi cliente perdió la demanda. Mi cliente, si en realidad salió muy perjudicado y llega conmigo y me dice, mire, este ingeniero que contratamos, pues qué mal trabajo nos hizo. Por eso perdimos este conflicto en tierras, que esa propiedad era mía, licenciado, pero mire, por el mal trabajo que el ingeniero nos hizo, la perdí. El juez dictaminó que es de la parte contraria. Yo quiero demandar. Entonces, para que él mínimo, pues, me pague daños y perjuicios, ¿no? Porque yo perdí mi terreno, perdí mi finca. Entonces, yo como abogado tengo que saber que tenemos un año. Esa acción en contra del ingeniero de agrimensor se debe presentar dentro de un año seguido a la fecha que se causó el daño, ¿sí? O cuando tuvimos conocimiento de que se causó el daño. Entonces, si pasara ese año, yo puedo presentar la demanda civil cobrando daños y perjuicios, pero ya no procedería porque el abogado del profesional puede interponer una acción de prescripción y ahí, a pesar que por muy culpable que sea, por muy responsable que sea el profesional, pero si no se actuó dentro de el año que da la ley, ya no se le puede pedir al juez que se declare con lugar la demanda y que se le cobre daños y perjuicios. Ojo con eso, no puede pasar el año. Vamos a ver, esas eran obligaciones en materia penal, en materia civil, y solamente quiero agregar algo muy importante, que también es una obligación, porque muchos se gradúan y no saben qué deberes tienen ya siendo graduados. Si ustedes se gradúan y van a trabajar independientemente, van a crear una empresa de medición, de agrimensura, como le quieran llamar, en donde como ingenieros agrimensores van a prestar servicios, pues en primer lugar, los profesionales no somos considerados como comerciantes, así lo dice el artículo 9 del Código de Comercio, no somos considerados comerciantes, pero, o sea, no estamos obligados a inscribirnos en el registro mercantil. Yo tengo una oficina, yo trabajo como litigante, pero yo no estoy inscrito en el registro mercantil porque la ley no me lo exige. Pero ahora bien, ojo, este, donde sí debemos de inscribirnos porque ahí sí es obligatorio, debemos de tributar es en la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí sí debemos de inscribirnos, ¿oyeron? Y debemos tributar pues mes a mes. Ojo con eso. Ahora, obligación del profesional si presta sus servicios profesionales como empresa. Llamémosle empresa, pero en realidad al final, ya les dije, el artículo 9 del Código de Comercio indica que no somos considerados comerciantes, a pesar de que prestamos un servicio a la ciudadanía. Pero aquí vienen varias obligaciones. Ya les dije, no estamos obligados a inscribirnos en el registro mercantil como comerciantes porque no lo somos, así lo considera la ley, a pesar que prestamos el servicio para lucrar, que es la característica del comerciante. Pero bueno, no debemos de inscribirnos, no tenemos obligación, ya dije, de inscribirnos en el registro mercantil, pero sí,
inscribirnos en SAT, debemos tributar, debemos de pagar mes a mes impuestos. Si ustedes fueron contratados como peritos, para participar como peritos en un proceso, pues lógicamente van a cobrar. Pero por ese cobro, a eso se le llama honorarios, ustedes deben de extender una factura. Y en esa factura, pues si ustedes están inscritos en el régimen eh, de pequeño contribuyente, solamente van a pagar 5% sobre el valor que están cobrando. ¿Sí? Si están cobrando, ¿qué les digo? 5,000 quetzales, entonces sobre esos 5,000 quetzales deben extender una factura y al gobierno le deben de esos 5,000 quetzales, lo extraen y ese 5% se lo dan al gobierno. Ahora, si están en el régimen general, pues ahí deben de pagar IVA, impuestos sobre la renta, ¿sí? Ahora, en el régimen general, el IVA sí puede ser compensado, ¿sí? Si ustedes tienen, ¿qué les digo? En el mes de febrero solamente su único trabajo fue ser contratado para hacer un peritaje y cobraron 5,000 quetzales. Es lo único, ojalá que no, solo es un ejemplo, es lo único que facturaron en el mes de febrero. Sí, no hicieron compras, pero compras que tienen que ver con su oficina de agrimensor, que tenga relación con las actividades profesionales. Si no hubieron compras, pues ustedes, si están en el régimen de pequeño contribuyente, de esos 5,000 quetzales deben de pagarle el 5% al gobierno, eso es del gobierno. Ahora bien, si están en el régimen general, si no hubieron compras, igual deben de pagarle, en ese caso no sería el 5%, deben extraer el 12% de esos 5,000 quetzales y eso es del gobierno. Pero ahora bien, si están en el régimen general, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, compraron una impresora para uso, no de su casa, ojo ahí, no de su casa, para uso de la oficina? Entonces, y la impresora le costó 3,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, ahí ya puede ser compensado, ahí ya tienen crédito fiscal. Ya no van a pagar el 100% del 12% sobre 5,000 quetzales, sino que van a extraer el IVA de la factura de 5,000 por los servicios de ustedes prestados y van a extraer, ¿qué les digo? El IVA de 3,000 quetzales. Aquí tengo una calculadora solamente para hacer un pequeño cálculo y que ustedes tengan bien claro esto. En el caso de la factura de prestación de servicios de 5,000 quetzales, significa que prácticamente de IVA sería 535,71 centavos que ustedes deberían de pagarle al gobierno, reintegrarle eso, porque eso le pertenece. Pero como ustedes compraron una impresora que les costó 3,000 quetzales, extraigamos el IVA, entonces sería, aquí ustedes pagaron de IVA 321. Se recuerdan que en lo que es la factura de 5,000 teníamos 571 menos 321, entonces ustedes en realidad al gobierno le tienen que dar la diferencia, 250 quetzales. Recuerden, la compra que hagan para provocar el crédito fiscal tiene que estar relacionado con su oficina. En el caso de nosotros, viera cómo los profesionales nos cuesta mucho tener crédito fiscal, porque, por ejemplo, yo si facturé 10,000 quetzales en el mes, por ejemplo, o 5,000 como ustedes quieran, y quiero bajar el pago de ese IVA, las facturas de compra que presente tienen que estar relacionadas con la oficina. ¿Qué significa? Que no puedo presentar de comida, y es algo irracional, pero la SAT así lo mira, de zapatos, de vestuario, y yo siempre les hago la broma, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero si eso tiene que ver con mi profesión, disculpen lo que voy a decir, pero no voy a llegar yo a la oficina a atender desnudo, ¿verdad? Yo me guardo, en primer lugar la gente se asustaría, y segundo es, y,
ilógico eso. Entonces, si yo compro ropa, compro zapatos, es porque también me va a servir para ejercer como profesional. Igual, si yo compro comida, es porque si no como, muero. Pero lamentablemente estos gastos ellos no lo toman como del giro de la oficina, de la actividad que el profesional está realizando. Entonces, ojo ahí, tiene que ser congruente, ¿va? La impresora porque va a servir por ahí, comprar una computadora por ahí, compraron ustedes ¿cómo le llaman? Un GPS o un dron, eso les va a servir para realizar su trabajo. Ahora, si el dron es para, no es para su trabajo, sino que es para hacer otras cosas, no se las aceptaría. Ojo con eso. ¿Qué otra obligación? Yo les recomiendo, es importantísimo si ustedes ya estando graduados van a trabajar independientemente, van a prestar sus servicios a la población y ustedes van a contratar trabajadores, van a contratar gente, muchachos, futuros profesionales, realicen contratos de trabajo, paguen el salario mínimo, paguen todas las prestaciones, porque lo contrario, a la hora de tener un conflicto con el trabajador, él los puede demandar y miren que una demanda laboral es muy fuerte para el patrono. Ahora bien, si ustedes hacen contratos de trabajo establecidos o de conformidad a la ley, pagando el salario mínimo, ahorita oscila como en unos, el salario mínimo más el bono incentivo, que son 250, se llega como a 3.210 por ahí. Entonces, paguen el salario mínimo. Hay mucha gente que no paga el salario mínimo, no paga prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones laborales? Aguinaldo, bono 14, vacaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen un conflicto con un trabajador? Viene el trabajador, va a denunciar a la Inspectoría General de Trabajo o si no, le entabla una demanda de una vez en un juzgado laboral y si ustedes no han cumplido con lo que la ley manda, la ley los va a obligar. Y vieran qué complicado es ese tema. A veces la gente me dice, mire, ¿qué me recomienda? Quiero colocar una empresa. Por ejemplo, si ustedes llegan y me dicen, mire, ya me gradué, licenciado, yo voy a poner mi oficina, voy a eh, dar servicios a la población ahí en agrimensura, ¿verdad? Medición de tierras, de fincas. ¿Qué me recomienda? Bueno, qué bien, yo lo voy a felicitar, pero le voy a decir, mire, si contrata gente, haga contratos laborales, por escrito, no verbales. Pague el salario mínimo, pague las prestaciones, porque si usted no lo hace, a la hora de una demanda puede hacerlo tambalear, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros no dejamos una reserva para esos casos. ¿Y para qué está dejando reservas? Mejor hay que hacer lo que la ley manda y inclusive con eso ustedes van a tener el sartén en su mano, porque ustedes le pagan el salario mínimo, le pagan las prestaciones, pero hoy en día, muchachos, hay mucha gente que quiere trabajar, pero a su modo, y en realidad no hacen bien el trabajo. ¿Qué pasa si ustedes están haciendo lo correcto? Bueno, llaman al trabajo y le dicen, mire señor, muchas gracias, yo, pero ya no lo necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no están cumpliendo con la ley? Temen y el trabajador normalmente lo tienen agarrado a ustedes porque ustedes no le dicen nada, aunque el trabajador sea malo, pero no le dicen nada porque temen que si les dicen algo ellos se van a ir a a la Inspectoría de Trabajo o le van a entablar una demanda directamente en el juzgado laboral y los va a hacer tambalear. Así que, consejo, hágalo por favor. Además, otra recomendación, debe de documentar todos los pagos que hacen los trabajadores, el libro de salarios que ellos firmen o algún comprobante que firmen, si les pagó aguinaldo, bono 14, firma, que quede todo documentado, no como mucha gente que llega a mi oficina y me dice, mire, yo le pagaba todo, pero, bueno, entonces no se preocupe, sí, licenciado, pero es que tengo un problema, nunca documenté, fix, nunca me firmó, incluso le pagaban en efectivo, imagínense, por lo menos si lo hubiera pagado en cheque o por medio de transferencias, ahí hubiera quedado, ¿verdad? Alguna prueba, pero así hay muchos casos, ¿oyeron? Porque no los han sabido asesorar o los han asesorado y no han hecho caso. Sigamos con las recomendaciones siempre laborales de relación patrón y trabajador. Debe indemnizar al trabajador si lo despide.
usted llegará el día, yo confío que ustedes van a ser muy exitosos y futuros ingenieros agrimensores. Entonces, si ustedes colocan su oficina para prestar servicios profesionales y contratan gente, ya les dije, paguen el salario, todas las prestaciones. Ahora bien, si lo despiden, o sea, si él renuncia, pierde el derecho a la indemnización, ¿ok? Ahora, al resto de prestaciones laborales, si ustedes no se lo han pagado, no. Tienen 2 años para que ellos puedan cobrarles a ustedes el resto de prestaciones, bono 14, aguinaldo, etcétera, etcétera. Ahora, la indemnización, que es el pago por el tiempo trabajado al patrono, el patrón está obligado a darle esa indemnización. Entonces, dependiendo de los años que ha trabajado, la indemnización, si el trabajador renuncia, pierde el derecho a cobrarla. Ahora bien, si es despedido por el patrón, ahí sí tiene derecho a cobrarlo, tiene 30 días hábiles para entablar la demanda cobrándole al patrón, ¿sí? Así que no esperen llegar a ese momento. Mejor si, ya les digo, paguen todo y si un trabajador no funciona, llámenlo y díganle, señor, disculpe, pues está despedido, aquí está su dinero o está su cheque, fírmeme acá, que le estoy pagando, esa es su indemnización, que le vaya bien y traten la manera de contratar a alguien que de verdad les va a funcionar. Ojo con eso. Mucha gente me dice, licenciado, todo lo que usted me está diciendo, entonces mejor no coloco ninguna empresa, porque ahí no voy a ganar nada. Entonces le digo, no la coloque, no se meta problemas, ¿verdad? Miren, los empresarios de verdad no crean que ellos crean una empresa así por así. No, ellos hacen estudios. Ellos hacen estudios de prefactibilidad. Ellos miran, así como pueden proyectar la utilidad que van a tener, también miran las obligaciones que van a tener. Y ellos empiezan a hacer su estudio, a hacer su detallado, salarios, prestaciones que tienen que pagar. Entonces, en base a eso es que trabajan. Pero así que si ustedes al estar graduados van a poner su oficina en donde van a prestar sus servicios profesionales, tomen en cuenta mucho eso. ¿Quieren estar tranquilos? Paguen salario mínimo, paguen las prestaciones. Si despiden a un trabajador, indemnícenlo, que todo pago que le firmen de recibido, dejen huella, documenten todos sus actos, porque si el trabajador que fue despedido, imagínense, los demanda, ustedes tranquilamente llegan, no señor juez, o mire señor inspector de trabajo, lo que él dice es mentira. Aquí está la prueba, yo le pagaba salario mínimo, le pagaba sus prestaciones y ahí está la firma de él. Todos los pagos ahí está, él lo ha recibido. Y la indemnización se la pague también. Aquí está, mire señor juez. Entonces, ¿qué pueden hacer? El trabajador va a salir perdido. Ustedes van a ganar, pero tienen que hacer estas recomendaciones que les estoy dando. Y para ir terminando, pues otra recomendación es que si ustedes ya teniendo su oficina donde prestan servicios profesionales, si tienen más de 3 trabajadores, deben de inscribirlos en el IX. Es recomendable es recomendable eso, ¿oyeron? Tanto al trabajador, cuando se le dice que se le va a descontar X, a veces no le gusta, y al patrono también, tiene que pagar una cuota patronal, igual, pero es bueno, ¿oyeron? Porque a la hora de un accidente o una enfermedad, pues ellos ya tienen el IX, entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entonces ellos van a recibir atención médica, incluso muchas veces les dan si son inhabilitados para trabajar, hasta el IX les paga esos días que no trabajan. Así que si tienen más de 3 trabajadores, deben de inscribirlo en el IX y por ende deben de descontarles a ellos la cuota laboral y ustedes pagar la cuota patronal para que al momento si ellos tienen un accidente o se enferman, pues van a ser atendidos por el IX. Y para ir terminando, la obligación fiscal o tributaria del ingeniero agrimensor, pues deben inscribirse en la SAT, ya les dije, en el registro mercantil no tienen obligación. Aquí pueden inscribirse como pequeño contribuyente si sus ingresos anuales no excedieran de 150,000 quetzales. Ahora, si excede de 150,000 quetzales,
obligadamente deben de inscribirse en el régimen general, ¿sí? Es donde ahí van a pagar en el pequeño contribuyente sobre los servicios prestados, sobre la facturación que ustedes emitan mes a mes, deben de pagar sobre el 5%. Eso es del gobierno, 5%. ¿Ok? Ahora, en el régimen general, ahí sí se paga IVA, que es el 12%, y el impuesto sobre la renta. Esto se me olvidó explicarles. El impuesto sobre la renta, en este caso sería, como profesionales, sería un 5% que les van a cobrar. ¿Qué significa? Que si yo cobré 100 quetzales por un servicio que estoy prestando como ingeniero agrimensor, de esa renta, a esos 100 le quito el IVA, ¿sí? A esos 100 le quito el IVA. Vamos a ver. Que serían casi 12 quetzales, ¿verdad, muchachos? Bueno, ya haciendo un cálculo específico serían 10.71. Entonces a esos 100 quetzales le quito el IVA. Yo divido 100, divido 1.12. Permítanme, algo mal hice ahí. 100 dividido 1.12. Ok, me queda 89.28 quetzales. Entonces a esa cantidad lo multiplico por 5%, que sería el impuesto sobre la renta, y me da 4.46. ¿Qué significa? Que 4.46 es del gobierno, y eso yo se lo debo dar al gobierno, ¿vieron? Por eso cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, piensen bien cuánto van a cobrar, porque de lo que cobren no todo es de ustedes. Hey, hay obligación para el gobierno, hay que tributar, así que tomar mucho en cuenta eso. Deben mandar a emitir facturas. Hoy, pues eso de emisión de facturas ya está acabando, porque ya SAT ya está exigiendo que todo lo hagamos por medio de factura electrónica. Sí, en el caso de nosotros los profesionales no hay necesidad de comprar ningún software caro, ¿no? Eso está bien para empresas de verdad donde tienen un movimiento vasto y manejan un montón de productos. Normalmente ellos están comprando software para facturar. En el caso de nosotros no. El mismo portal de SAT, ahí uno se puede adherir a un software para emitir facturas electrónicas. Yo todas mis facturas las hago desde hace ya como 2 años electrónicamente. Ingreso al software de SAT y ahí emito mi factura electrónica para mis clientes. Por cada servicio prestado, yo debo extender una factura. Muchachos, tomar en cuenta todo esto que hemos hablado, esto es importantísimo y ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué tiene que ver con la clase de técnicas de peritaje? Pues tiene que ver mucho porque ustedes cuando sean contratados como peritos o para hacer una medición aparte o hacer otro trabajo que tenga que ver con su carrera, ustedes van a tener una gran responsabilidad, tienen que emitir factura, tienen responsabilidad civil, tienen responsabilidad penal, así que por eso es importante tener estos conocimientos. Para mí ha sido un gusto de nuevo estar impartiendo esta clase y espero que vayamos aprendiendo eh, sobre la materia legal, porque es importante tener estos conocimientos para no meternos en problemas. Dios les bendiga y seguimos platicando.